Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro estudio, nuestra contemplación y nuestra reflexión sobre los contenidos de nuestra fe, los contenidos de la doctrina católica que están condensados, digamos así, en este libro que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica y que, como muchas veces les he dicho, espero que ya todos lo tengan a la mano. Como recordarán, hace unas semanas comenzamos a revisar los artículos del símbolo de la fe, es decir, lo que llamamos el credo, ese credo que recitamos, en que en realidad profesamos cada domingo cuando participamos en la Santa Misa y también en algunos otros momentos del año. El primer artículo, recordarán, al que dedicamos varias semanas, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De ahí pasamos al segundo artículo: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y a él le dedicamos las últimas semanas. Hoy día vamos a comenzar con el tercer artículo de nuestra fe. Creo que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y se encarnó de María la Virgen. Y para abordar este tercer artículo de nuestra profesión de fe, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y se encarnó, se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Para abordarlo, el Catecismo empieza respondiéndonos a una pregunta, a una cuestión: ¿por qué Dios se hizo hombre? Todos sabemos que en Jesús de Nazaret es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, el Verbo, que siendo Dios asume además nuestra naturaleza humana. ¿Por qué entonces la encarnación del Verbo? ¿Por qué Dios se hace hombre? Y fíjense ustedes, el Catecismo nos explica las razones, nos las va presentando poco a poco a partir del número 456. Y la primera razón por la que Dios se hace hombre, dice así: por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Es la versión también del credo en su versión, digamos así, más amplia. Dios se hace hombre por nosotros, se hace hombre para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque, como todos nosotros sabemos, a causa del pecado, nosotros habíamos sido, como dice el apóstol San Pablo, habíamos nacido hijos de la ira, habíamos nacido fuera de la comunión con Dios y habíamos quedado esclavos del pecado y de la muerte. Y entonces, primera razón, Dios se hace hombre para salvarnos del pecado, para salvarnos del poder del demonio y para salvarnos de nuestra muerte eterna. Y por eso, la primera consecuencia de esa encarnación del Verbo, la primera consecuencia de ese misterio pascual de Jesús, de toda su vida terrena, sin duda, pero sobre todo de su muerte en la cruz y de su resurrección, la primera consecuencia es que Jesús de Nazaret nos reconcilia con Dios. Nosotros hayamos estado enemistados con Él por nuestros pecados y Jesús paga por nuestros pecados y nos reconcilia con Él. Fíjense qué bonita esta cita que está en el número 457 del Catecismo, que corresponde a San Gregorio de Niza, un gran santo de los primeros siglos de la Iglesia. Dice así: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien y era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador.
prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. Y aquí pues esa obra grande que Dios viene a hacer por nosotros, liberarnos de la esclavitud del pecado, sacarnos de las tinieblas del mal, resucitarnos de las ataduras de la muerte, liberarnos de las ataduras de la muerte. ¿Y cómo lo hace? Lo hace sin duda a través de su misterio pascual, de ese sacrificio redentor. Pero con eso, digamos así, no basta, porque los seres humanos somos tan débiles y tan pobres que necesitamos algo más que el sacrificio. Necesitamos que Jesús, a través de su vida terrena y a través de ese mismo sacrificio, nos revelara algo más que nos ayudara a lo largo de toda nuestra vida, aún en los momentos que Él ya no estuviera entre nosotros, es decir, después de su ascensión al cielo. ¿Y qué es lo que Dios nos revela encarnándose? ¿Qué es lo que Dios nos revela haciéndose hombre en el seno de la Virgen María? ¿Qué es lo que Jesús nos revela cargando con la cruz y subiendo Él a ese Calvario para ser crucificado por nosotros? Nos revela fundamentalmente el amor de Dios. Cuánto ha amado Dios al mundo, cuánto Dios nos ama. Como dice el Evangelio, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y esto es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ha dado la vida por nosotros. Pero también lo dice el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Por eso el número 458 del Catecismo nos lo dice así: el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque si nosotros recordábamos lo que veíamos ya hace varias semanas o varios meses, ¿cuál fue la causa del pecado original? ¿En qué consistió, mejor dicho, ese pecado original? ¿Cuál fue la causa de que nuestros primeros padres tuvieran que salir del paraíso terrenal? ¿Y qué es lo que eso ha también ocasionado en cada uno de nosotros? ¿Cuál es, digamos, la causa, aquello que origina, en qué consiste este pecado original y los pecados que también nosotros cometemos? Vamos a retroceder un poquito. En el paraíso, como todos sabemos, Dios pone todo a disposición de Adán y Eva, pero les dice que de ese árbol que está ahí en el centro no vayan a comer, porque si lo comen morirán sin remedio. Poco después aparece la serpiente, el llamado diablo, Satanás, seductor del mundo entero, mentiroso y padre de la mentira, y aparece con esa primera mentira, la mentira primordial. Y le dice a Eva, ¿cómo es posible que Dios no te permita comer de ningún árbol del jardín? Eva, por supuesto, le dice, eso no es así. Dios me permite comer de todos los árboles, menos de este que está en el centro, porque si como de este voy a morir. Dios me ama, Dios no quiere que muera, Dios no quiere que yo me destruya y por eso me cuida y me ha dicho que, como un buen padre a sus hijos, me ha dicho que no comamos de este árbol. Y la serpiente suelta ahí esa primera mentira. No es verdad que si comes de este árbol morirás sin remedio. No es verdad. Lo que pasa es que si comes de este árbol serás como Dios. Serás como Dios. Y ahí entonces viene, esta es la tentación y ahora viene el pecado. Eva tiene dos posibilidades. O creer que Dios la ama y que la cuida y que la protege y que por eso le ha dicho que no coma del árbol porque ese árbol está envenenado. O, segunda posibilidad, Dios es un mentiroso y quien me dice la verdad es la serpiente. La verdad es que Dios no me ama y que por eso no quiere que yo sea como Él, es un egoísta. Eva se encuentra en esta disyuntiva. Interesante. Dios me ama y me cuida, o Dios no me ama, es un mentiroso y no quiere que yo sea como Él y me quiere tener esclavizada. Y aquí entonces
la opción que hace Eva. Fíjense ustedes, Eva, en lugar de creer en el amor de Dios, duda y le cree a la serpiente, duda de ese amor de Dios y por eso estira la mano para coger ese fruto prohibido. Pues bien, ahora entendemos lo que dice el catecismo. Si el primer pecado del hombre, y de hecho lo que está en la raíz de todo pecado, es dudar del amor que Dios nos tiene, fíjense ustedes qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios, qué humilde es Dios, que no nos ha abandonado a nuestra duda. Fíjense ustedes, no se ha sentido, digamos así, ofendido por nosotros y nos ha despreciado. Bueno, si no quieres creer en mi amor, fastídiate, organízate tú como tú quieras. Dios no ha obrado así. Dios nos ama tanto que sabiendo Él que creemos tantas veces al engaño de la serpiente cuando las cosas no salen como nosotros queremos, y tantas veces la serpiente nos dice Dios no te ama, no es verdad que Dios sea bueno, y tantas veces nosotros le creemos y por eso cometemos pecados, hacemos las cosas contrarias a aquellas que Dios nos dice. Entonces, para ayudarnos a nuestra fe, para ayudarnos a creer en ese amor, Dios no retiene ávidamente su dignidad y se queda en el cielo, sino que se hace hombre. Es muy bonito el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, les recomiendo que lo lean. Dios se hace hombre y, haciéndose hombre, asume el último lugar en la sociedad. Toma la condición de esclavo, obedeciendo hasta la muerte, y muere como un delincuente, aquel que nunca cometió pecado. Carga con nuestros pecados y pasa por pecador. ¿Para qué? Para que tú y yo, querido hermano y hermana, contemplando a Cristo crucificado, contemplando al Santo de los Santos colgado en la cruz como un delincuente, podamos creer que Dios nos ama. ¿Cuánto me ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Que no te quiere dejar en tus pecados, que no nos quiere dejar en nuestros pecados. ¿Cuánto nos ama Dios? Que dice, mira cuánto te amo, que yo me entrego a la muerte por ti, que yo pago con mi sangre, con mi vida, pago por tus pecados. Que yo, que no he cometido ningún pecado, voy a descender al infierno, en lugar tuyo, para que tú puedas luego irte al cielo. He aquí, entonces, queridos hermanos y hermanas, esta, digamos, finalidad de la encarnación del Verbo. Ponernos de manifiesto, demostrarnos cuánto amor Dios nos tiene. De modo que cada vez que nos sintamos tentados por el demonio, cuando nos acecha una enfermedad, o a lo mejor nos toca pasar por una humillación, o el dinero no nos alcanza para fin de mes, o en fin, estamos pasando por algún sufrimiento y el demonio nos quiera decir, Dios no te ama, podamos elevar nuestros ojos, contemplar el crucifijo, y así podemos decirnos a nosotros mismos, ¿cómo no me va a amar Dios si ha sido tan bueno de dar su vida por mí? Si ha sido tan bueno de derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Pero no solamente eso, el número 460 nos da otra razón más, es decir, otro de los fines por los cuales Jesús se ha hecho hombre. Y lo dice textualmente así, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, queridos hermanos y hermanas, fíjense, no solamente Dios ha querido hacerse hombre para perdonar nuestros pecados, no solamente Dios ha querido hacerse hombre para poner de manifiesto, darnos una prueba contundente de su amor, sino que además también ha querido hacerse hombre, ha querido tomar nuestra naturaleza humana para hacernos a nosotros partícipes de su naturaleza divina. Él ha querido compartir nuestra debilidad humana para enriquecernos con su naturaleza divina. Y esta es la finalidad última de la encarnación del Verbo. Que tú y yo, querida hermana, querido hermano, que cada uno de nosotros y que todos nosotros, llegada a la plenitud de los tiempos, el final de los tiempos, mejor dicho, llegado al final de los tiempos,
podamos, cuando nos toque partir de este mundo, participar plenamente en esa naturaleza divina. Pero esa participación comienza ya en este mundo. A través del sacramento del bautismo, nosotros hemos recibido ya esa semilla de vida divina. Y está en nosotros, a través de la escucha de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de los sacramentos, hacer posible que esa vida divina, que esa naturaleza divina vaya creciendo en nosotros hasta que alcance su plenitud cuando nos toque pasar de este mundo al Padre. Pensemos pues en esto, démosle gracias a Dios por su amor y su misericordia, estemos contentos con este Dios que es tan bueno con nosotros y pidámosle a Jesús. Y pidámosle también a la Santísima Virgen María que nosotros sepamos alimentar esa vida divina que Él puso en nosotros en nuestro bautismo y que quiere hacer crecer cada día. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.